Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, que de nueva cuenta nos das la fuerza para seguir adelante en la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por todos nuestros escuchas, Señor, que es para bendición de todos y cada uno de ellos, pero sobre todo para la gloria de tu reino. Nosotros somos personas falibles, Señor, somos imperfectos, pero el trabajo que hacemos lo queremos hacer bien bajo tu bendición, bajo tu voluntad y bajo tu beneplácito. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, señoras, señoritos, señoritas, niños, niñas, tercera edad, todos son bienvenidos aquí porque aquí lo que hacemos es exaltar a Dios y la gloria de su reino. ¿Cómo lo hace nuestro hermano Raimundo con la reflexión que hace acerca del día de hoy del del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, y que escrito está: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La afirmación de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús nos ubica hoy a todos en la situación de elegir si queremos ser felices o no serlo. Y aquí, cada uno de nosotros con el libre albedrío tenemos esta grandiosa oportunidad de subir al monte, en donde está la enseñanza y sabiduría, reconociendo que será imprescindible las actitudes de obediencia, diligencia, lectura, trabajo, disciplina, llevándonos a la inteligencia para creer con fe que la esencia del Padre Eterno es el amor que mora en todos. De ahí la importancia del compromiso personal en el Espíritu, de cumplir con los mandamientos del Creador, como está escrito en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14, en donde las bendiciones a la obediencia proporcionarán la certeza de ser bienaventurados. Solo mencionaré algunas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Deuteronomio 28, 5, 7. Así que nuestra prioridad en toda circunstancia frente a nuestro prójimo, primeramente es Dios. Aleluya. Las bendiciones de Deuteronomio ya las leímos y lo único que nos pide es el Señor: anden en obediencia. Nada más. No quiere rituales, no quiere peregrinaciones, no quiere, ¿cómo se llama? Mandas, no quiere nada. El Señor solamente quiere obediencia y obediencia a sus mandamientos. ¿Y qué dice la palabra? Que seremos benditos. Desgraciadamente la desobediencia tiene el doble de castigo para los que deciden no obedecer. Bueno, vamos a leer el libro de Esther. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, y el Señor dice así: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
y conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, con eso terminamos el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses. ¿Qué dice Pablo? No nos vamos a dejar engañar por personas que nos dicen que el Señor viene en tal año o viene en tal fecha. Se equivocan y se equivocan, como el caso de los testigos de Jehová, como el caso de los adventistas. Se equivocan y se equivocan y dicen que ya el Señor va a venir, o que ya vino inclusive. Por ahí hay una tontería que dicen que el Señor ya vino y que está sentado en el trono de los cielos. De veras, no sé de dónde sacan tantas ideas, no sé qué fuman o qué toman para sacar tantas tonterías que dicen. Y luego que ellos dicen que son los únicos profetas autorizados por Dios, y la palabra de Dios dice que si se equivocan en la profecía, entonces no son de Dios, lo dice en Deuteronomio. Pero bueno, allá ellos. Aquí lo que nos llama la palabra es a no creer a hombres mentirosos que nos dicen que el Señor Jesucristo ya viene. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice muy claramente. Aquí hay dos profecías acerca de que no va a venir el Señor hasta que no pasen estas dos cosas. Una es la apostasía, ¿no? El rechazo general de Dios, aún de los que decían ser cristianos, y la otra es el hombre de pecado. Muchas veces nosotros aquí decimos, es que el hombre de pecado es el anticristo, es que el hombre de pecado es Satanás, pero la palabra dice que vamos a ser engañados por este hombre sin saber que es el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, y muchos van a ser arrastrados por sus mentiras. Solamente por medio de la lectura de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta quién es este hombre de pecado. Lo tenemos que reconocer, de hecho, de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque en lo que acabamos de leer, tan solo en estos versículos, en ese primer parrafito que leímos, en este que está los párrafos del 1 al 12, nos da una serie de características de este hombre de pecado para que lo podamos reconocer. Primero que nada, se le va a llamar hijo de perdición y es condenado. Es una persona escatológica, o sea, del fin de los tiempos, y que va a venir al finalizar la historia de la palabra del Señor. Lo dice muy claramente, se opone a Dios conscientemente y es una permanente actitud en contra de la obra de Dios. Es una gran señal. Este hombre se va a exaltar a sí mismo y va a exigir que lo veneremos como si fuera Dios. Se va a declarar divino, y va a tomar para sí la deidad. Él va a decir, yo soy Dios, yo soy su Dios, ¿no? Muchos piensan que va a ser un hombre político o militar. En realidad, sí lo vamos a reconocer más fácilmente porque se va a poner sobre cada Dios y aún sobre Dios mismo. Él va a exigir la adoración únicamente para Él. Ya todos aquellos que tengan otra religión también les van a dar cuello, porque Él va a decir que Él es Dios. Va a ser identificado en el momento oportuno, pero solamente aquellos que permanecen velando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ya muchas veces, pero esto lo tenemos que recalcar siempre que encontremos esto. ¿Cómo es velar? Permanecer en oración, permanecer en ayuno y permanecer en la lectura y estudio de la palabra de Dios. Solamente de esa manera lo vamos a reconocer. Otra característica es que Satanás está autorizando a este hombre para que haga su obra. Es un agente de Satanás, pero muchos van a ser engañados. Va a tener un ministerio de falsificación para engañar. O sea, este cuate va a poder hacer supuestos milagros, va a poder hacer cuestiones sobrenaturales para que todos nos dejemos engañar acerca de que es nuestro Señor Jesucristo o que es en verdad el Mesías que todo el mundo ha estado esperando. Pero sobre todo va a tener muchos seguidores que lo van a reconocer como si él fuera Dios mismo. Si se dan cuenta, son una serie de características que están impresas aquí en la palabra de Dios. Tan solo aquí hay 10 características. Si leemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, si leemos Apocalipsis, si leemos Daniel, si leemos Joel, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente de quién es este hombre. Desgraciadamente, y vuelvo a repetirlo, y no me importa que me digan lo que me digan, la gente no se va a dar cuenta si no permanece fiel a la lectura de la palabra de Dios, no por ratitos, no por domingos, siempre. No dice en el libro de Josué que nunca se apartará de nosotros este libro de la ley para que lo estudiemos, lo analicemos, lo meditemos, lo memoricemos y nos irá bien.
Desgraciadamente la gente por flojera se le hace muy difícil leer la palabra de Dios. Lástima, lástima, porque si no estamos preparados y velando, el Señor va a pasar por alto en nuestras casas. No vamos a ser arrebatados. Tenemos que permanecer fielecitos a la palabra de Dios. Lo bueno es que aquí hay otro versículo acerca de la tan mal comprendida, tan criticada la predestinación, ¿no? Lo que dice en el versículo 1, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Desgraciadamente para los que no creen en la predestinación, para que los que dicen que Dios no sabe todo, nosotros ya estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero bien lo dice Pedro, dice que Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos procedan a arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice, todo el que viene a mí yo no lo rechazo. Pero ¿quién busca a Dios? Ni nosotros que nos decimos cristianos buscamos a Dios porque no leemos su palabra. Imagínense el mundo entero cómo estará. Pero bueno, sigamos sin leer y a ver a dónde terminamos. Vamos a leer el libro de Esther, vamos a empezar con el capítulo número 9 y escrito está, los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 10º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debían ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridal y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió al rey, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán, y mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo año cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hicieron días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos,
Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ella, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Capítulo 10 del libro de Ester, el Señor dice así: grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Con esto terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy y además terminamos el libro de Ester. Un libro de Ester que para el pueblo judío le dejó una fiesta para siempre. De hecho, los judíos dicen que esta y Hanukkah son las fiestas más alegres que puede haber en el calendario judío. En este 2025 se celebró el 14 de marzo. Es una fiesta en donde cuando se lee el libro de Ester, los niños y los adultos suenan matracas hasta que suena otra vez, hasta que se lee el nombre de Amán. Los judíos rechiflan, hacen ruido, gritan como señalándole que el mal nunca va a triunfar sobre lo que Dios ha dispuesto. Es un libro que a pesar de que muchos dicen que no debería de estar en la palabra de Dios, en la Biblia, porque no contiene la mención de Dios en ni un solo versículo, aunque en la introducción ya les mostramos que sí existe el nombre de Dios en hebreo en un acróstico que se forma en varios versículos, en varios capítulos. Aún así, el pueblo judío dice que este es el último libro en ser olvidado, que de todos los libros del Antiguo Testamento, de todos los libros de la Biblia hebrea, el libro de Ester jamás, de hecho ellos dicen que jamás será olvidado, porque esta fiesta es de alegría para ellos. La fiesta de Purim es como, por decirlo así, una burla en contra de Amán, porque tomaron el nombre de la palabra Pur, que significa suerte, por la suerte que Amán había echado sobre él y que se le volvió en su contra. Esta fiesta nos muestra también que la grandeza de Dios está en cualquier lugar, porque recuerden que esta fiesta, quien primero la celebró, fueron judíos que no quisieron regresar a la tierra prometida, sino que fueron judíos que se quedaron en las provincias de Persia, y Dios estuvo con ellos, como está el día de nosotros, con todos nosotros, el día de hoy con todos nosotros, que Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca lo hará, pero que siempre estará presente en nuestra vida. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu presencia continua en estos días con nosotros. Gracias por estar presente en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, porque tú eres el que pelea nuestras batallas, porque eres el Señor de los ejércitos. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos has mantenido firmes en la fe, que hemos podido declarar que tú eres Dios, que eres justo y bueno, y que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y Rey de Reyes. Te agradecemos también, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que camináramos en las obras que has preparado de antemano. Y te agradecemos también por el gran amor con el cual nos has amado, que desde el principio de la historia tú tuviste un plan para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia, la paz, el contentamiento y el gozo de nuestro Señor Jesucristo estén en nuestros hogares y en nuestros corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que descansen y que Dios los bendiga. Hasta luego.